La ciudad bullía fuera de los altos ventanales del bufete Miller & Pratt. Un ritmo interminable de sirenas, tráfico y ambición. Dentro, la abogada Rachel Morgan, de 36 años, se ajustaba el puño de su blazer color carbón, con la mirada fija en la pantalla. Llevaba despierta desde las 5 de la mañana, preparando un comunicado de prensa que su cliente, Ethan Limley, un magnate tecnológico investigado por irregularidades financieras, insistió en que entregara personalmente. Control de daños, lo había llamado él. Rachel lo llamó limpiar lo que había dejado otro hombre que creía que el dinero podía borrarlo todo. Exhaló bruscamente y cerró el portátil. Su asistente había programado una entrevista para esa misma tarde. Una reunión informal, dijeron. Sin presión, prometieron. Rachel había escaneado el nombre de la periodista. Claire Bennett, de 30 años, trabaja para Beacon, una plataforma digital emergente que estaba ganando terreno con revelaciones exhaustivas. A Rachel no le gustaba lo informal. Le gustaban los comunicados revisados 3 veces y las preguntas enviadas con antelación. Pero su cliente insistió en la transparencia, o al menos en la ilusión de ella. Claire Bennett estaba a tope de cafeína y adrenalina cuando entró en la torre de cristal. No esperaba una confirmación de la entrevista tan rápida, y mucho menos una invitación directa al bufete. Su fuente había llegado a través de una pista anónima que insinuaba encubrimientos internos en torno a las ganancias falsas declaradas por Langley. No era ingenua. Los grandes bufetes como Miller y Pratt no cometían errores. Los ocultaban. La recepcionista la condujo por un pasillo adornado con arte abstracto y madera pulida. Claire sacó su grabadora, aunque ya se sabía la mayoría de las preguntas de memoria. Al entrar en la oficina de la esquina, Rachel se levantó para saludarla, alta, serena e indescifrable. Señorita Bennett, dijo Rachel, ofreciéndole un firme apretón de manos. Llegó antes de lo esperado. Había menos tráfico de lo que pensaba, respondió Claire con una sonrisa. Gracias por recibirme. Rachel señaló las sillas junto a la ventana, optando por una disposición menos formal. Permaneció de pie un momento más, observando a la periodista que tenía delante. Cabello oscuro recogido en una trenza suelta, blazer sobre una camiseta de concierto descolorida. Cómoda en su actitud desafiante, Claire encendió la grabadora. Solo unas preguntas extraoficiales por ahora. Rachel asintió, sentándose frente a ella. Comencemos. La primera mitad de la entrevista fueron declaraciones rutinarias que Rachel había ensayado decenas de veces. Mantuvo un tono neutral y una expresión controlada, pero las preguntas de Claire se volvieron más directas a medida que avanzaba la conversación, incidiendo en zonas grises que Rachel no estaba dispuesta a explorar. Hay una discrepancia en los informes del cuarto trimestre de Langley, dijo Claire. Una cadena de correos electrónicos internos sugiere que alguien de su equipo legal lo señaló el año pasado. La postura de Rachel se tensó. No puedo comentar sobre comunicaciones internas. No pido información confidencial, dijo Claire con calma. Pero la transparencia es mutua, ¿no crees? Los labios de Rachel se separaron como para responder, pero luego se volvieron a cerrar. Estudió a Claire con más atención. Ahora con atención, no solo sus preguntas, sino también su presencia. Tranquila, persistente, demasiado segura de sí misma para alguien que no llevaba décadas en el negocio. Está en una cuerda floja, señorita Bennett, Claire sonrió levemente. Tú también. Hubo una pausa lo suficientemente larga como para que el zumbido de la ciudad volviera a filtrarse por las ventanas. Rachel se recostó un poco y luego apagó la grabadora. Extraoficialmente, dijo. Claire arqueó las cejas. Claro,
Se nota que eres inteligente y has hecho tu tarea, dijo Rachel. Pero si sigues este camino, asegúrate de saber a dónde lleva. Periodismo sin barreras. A veces no solo expones la corrupción, sino que quemas puentes. No le temo al fuego, dijo Clare en voz baja. Rachel se permitió esbozar una sonrisa. Por un instante, la máscara profesional se desvaneció. Ninguna de las dos lo dijo en voz alta, pero el aire había cambiado, algo tácito se transmitía entre ellas, conscientes e inseguras de qué hacer con ello. Después de que Clare se fuera, Rachel se quedó junto a la ventana observando cómo empezaba a llover. Al principio suave, luego más fuerte, difuminando la ciudad en franjas grises y plateadas. No solía detenerse en las entrevistas, pero las palabras de Clare se le habían quedado grabadas, al igual que su mirada, aguda e inquisitiva, reacia a pestañear. No estaba segura de qué era exactamente, pero algo le decía que no sería la última vez que vería a Claire Bennett. El artículo de Clare se publicó poco después de la medianoche. El titular era preciso pero contundente: la zona gris, discrepancias y silencio en torno a los registros financieros de Langley Corp. No acusaba, iluminaba. No había usado nada que no pudiera verificar, pero fue suficiente para causar revuelo. Por la mañana, las redes sociales estaban en ebullición, y el nombre de Jay era tendencia por las razones equivocadas. Rachel leyó el artículo con rostro sereno y la mandíbula apretada, sentada en su oficina mientras las primeras llamadas empezaban a llegar. Su cliente estaba furioso. Su equipo de relaciones públicas exigía medidas. Su socio director programó una reunión de emergencia, pero Rachel no podía dejar de pensar en una cosa: ¿cómo había conseguido Clare ese correo electrónico interno? No era público. No formaba parte del proceso de descubrimiento. No debería haber estado cerca de un periodista. Sabía una cosa con certeza: alguien dentro de la empresa estaba filtrando información. Y ahora Claire Bennett sostenía la caja de cerillas. Esa tarde, Rachel llegó al juzgado para una audiencia preliminar sobre un caso no relacionado. Al pasar por el control de seguridad, vio a Clare al otro lado del pasillo, con la libreta en la mano y el teléfono pegado a la oreja. La reportera se giró, captó su mirada y sonrió. Rachel dudó solo un segundo y luego caminó directamente hacia ella. «Señorita Bennett», dijo en voz baja. Clare finalizó la llamada. «Señorita Morgan, supongo que leyó el artículo, ¿no?» «Estás jugando un juego peligroso», dijo Rachel, comedida. «Hay información en ese artículo que no es de dominio público». La mirada de Clare no vaciló. «No revelo mis fuentes». «Lo sabes». Rachel se inclinó ligeramente. «Entonces sabes exactamente lo grave que es esto». Por un momento, ninguna de las dos habló. Los transeúntes las rodeaban en oleadas, pero la tensión entre ellas era palpable. Las dos mujeres permanecieron inmóviles, silenciosas y alertas. «No lo negaste», dijo Clare finalmente. Rachel parpadeó, sorprendida. «¿Disculpa?» «No negaste la discrepancia ni el correo electrónico». Rachel retrocedió, recuperando el espacio entre ellas. «No estoy aquí para validar tu información». Clare se cruzó de brazos. «Entonces, ¿por qué estás aquí?» Rachel dudó. No estaba del todo segura. Se convenció de que era para intimidar, para controlar el daño. Pero allí de pie, mirando a Clare, con el fuego silencioso que la embargaba, Rachel comprendió que había otra razón. «Supongo que tenía curiosidad», admitió. «No es usted como la mayoría de los periodistas». Clare arqueó una ceja. «Un halago, señorita Morgan». «Una observación», corrigió Rachel.
Más tarde esa noche, Clare regresó a su apartamento y dejó su libreta sobre la encimera de la cocina. La conversación se repetía en su cabeza, fragmentándose. Rachel Morgan tenía una forma de hablar a la vez precisa y distante, como si cada palabra hubiera sido probada y sopesada antes de publicarla. Pero hoy había algo más en su mirada, un destello. No vulnerabilidad exactamente, sino quizás duda. Clare se sirvió una copa de vino y abrió su portátil. Su bandeja de entrada estaba llena, solicitudes de seguimiento, mensajes de lectores y un correo electrónico anónimo con el asunto no se acerca ni de lejos a la verdadera historia. Lo abrió. No había texto, solo una imagen escaneada de otro correo electrónico, esta vez entre dos miembros de la junta directiva de Langley Corp, que hacía referencia a una transacción privada extracontable de hacía casi un año. A Clare se le aceleró el pulso. Era más que una pista, era una confirmación. Pero también significaba que la fuga era más profunda de lo que creía y más peligrosa. Mientras tanto, Rachel permanecía sola en su oficina mucho después de que los demás se hubieran ido a casa. La lluvia había vuelto, golpeando las ventanas como un silencioso recordatorio de algo que no podía identificar. Sabía que debía concentrarse en el control de daños, en la estrategia, en Langley. Pero su mente volvía una y otra vez a Clare, a su serena rebeldía, a la forma en que sostenía la mirada de Rachel sin pestañear. Rachel se frotó las sienes y cogió el teléfono. Dudó un momento y luego escribió un mensaje: necesitamos hablar. Extraoficialmente. Se quedó sobre el botón de enviar y se detuvo. ¿Qué demonios estaba haciendo? Antes de darle vueltas, borró el mensaje, dejó el teléfono boca abajo y se levantó para irse. Pero el pensamiento la acompañó mientras se adentraba en la noche lluviosa. Clare Bennett no se iba. Y una parte de ella no estaba segura de si quería que lo hiciera. La tormenta había amainado por la mañana, pero la ciudad seguía empapada, las aceras brillaban bajo un cielo pálido. Clare caminaba rápido, sus botas chapoteando en charcos poco profundos mientras se dirigía a una tranquila cafetería escondida entre una librería y un estudio de yoga, uno de los pocos lugares de la ciudad donde podía pensar sin interrupciones. Se deslizó en su reservado habitual, con el portátil ya encendido mientras buscaba la imagen del correo electrónico anónimo. La transacción a la que se hacía referencia no solo era sospechosa, estaba oculta deliberadamente. Los nombres involucrados eran. Uno de ellos pertenecía a un hombre al que Rachel Morgan había defendido públicamente hacía 3 meses. Los dedos de Claire se cernían sobre el teclado. Su instinto le decía que escribiera para seguirle la pista mientras estuviera caliente. Pero algo la mantenía quieta. Rachel. Esa mirada en sus ojos ayer en el juzgado. Las aristas, sí, pero también el destello de algo más complejo. Clare no podía quitarse de encima la sensación de que Rachel no estaba del todo alineada con su cliente ni con su bufete. Y lo que era más preocupante, Clare no quería quemarla. Rachel estaba a mitad de una conferencia telefónica cuando vio el mensaje sin leer de Claire Bennett en su bandeja de entrada. Asunto, aclaración. Cuerpo, me gustaría hablar en un lugar neutral. Creo que nos conviene a ambas. Rachel miró fijamente la pantalla, ignorando la jerga legal que le llegaba a través de los auriculares. Neutral. Interesante elección de palabra. Clare no estaba ofreciendo una tregua, estaba abriendo una puerta. Disculpen, caballeros, dijo Rachel, cortando la llamada. Respondió. Nos vemos en la cafetería del archivo. Mediodía. No traigan grabadora. La cafetería del archivo estaba tenuemente iluminada, llena de muebles desparejados y con aroma a espresso tostado. Rachel llegó primero,
eligiendo una mesa al fondo. Clare entró momentos después, recorriendo la sala con la mirada hasta que se cruzaron con la de Rachel. Esta vez no hubo apretón de manos. Clare permaneció sentada, con el abrigo aún húmedo por la lluvia. «Viniste sola», observó Rachel. «Me lo pediste», respondió Clare. Rachel ladeó la cabeza. «¿Y no trajiste una grabadora?» «No la necesité la última vez», dijo Clare, y luego sonrió levemente. «Demasiado dices cuando no dices nada». Rachel no pudo evitar soltar una risita. Lo sobresaltó a ambos. «Leí tu artículo», continuó Clare. «Eres cuidadosa. Demasiado cuidadosa». La expresión de Rachel se volvió seria. «Y te estás acercando demasiado a algo que quizá no entiendas del todo. No creo que quieras seguir defendiendo a Langley», dijo Clare con franqueza. Rachel no respondió de inmediato. Sus dedos rozaron el borde de su taza de café. «No puedo elegir la verdad, Clare. Solo trabajo con la que me dan. Pero sabes que es mentira». Eso cayó como una piedra entre ellas. Rachel levantó la vista lentamente. El café bullía a su alrededor, ajeno a la delicada línea que se estaba trazando. «No sabes lo que es tener toda una carrera ligada a los pecados de otra persona», dijo Rachel en voz baja. «Ser juzgada por cada palabra que dices, incluso cuando solo haces tu trabajo. «A mí también me juzgan», respondió Clare. «Cada vez que publico algo que desafía el poder, cada vez que no a la presión o reescribo un titular que podría haberme hecho viral. No somos tan diferentes». Rachel la miró a los ojos y, por primera vez, no apartó la mirada. Se quedaron en silencio durante un largo suspiro. Entonces, sin proponérselo, Rachel volvió a hablar. «Hay más», dijo. «Pero no puedo dártelo». «Todavía no». Clare asintió. «No te pido que traiciones tu juramento. Te pido que decidas de qué lado quieres estar». Otra pausa. «¿De verdad por qué estás aquí?», preguntó Rachel. Clare se encogió de hombros levemente. «No estoy segura. Quizás. Quería ver si había algo más en ti que tribunales y trajes elegantes». La sonrisa de Rachel era sutil pero real, y todavía lo estoy descifrando. Afuera, el cielo empezó a aclararse. Cuando se levantaron para irse, Rachel no buscó su abrigo de inmediato. Se quedó un rato. Clare se acercó, con la voz más suave. «Ten cuidado, Rachel. No protegen a quienes empiezan a hacer preguntas». La respuesta de Rachel fue apenas un susurro. «Tú tampoco». Entonces, por un momento demasiado largo para ser casual, se quedaron quietas, lo suficientemente cerca como para sentir el aire cambiar entre ellas. La tensión se ocultaba en algo mucho más íntimo que las palabras. Y aunque no dijeron nada más, ambas se alejaron sabiendo que la historia acababa de cambiar. La tormenta regresó 2 noches después, esta vez con más fuerza, cubriendo la ciudad con un zumbido incesante. Rachel estaba sentada en el suelo de su sala, descalza y con un pijama de seda, con carpetas esparcidas a su alrededor como hojas caídas. Se suponía que debía estar revisando las notas de la declaración. En cambio, estaba releyendo un mensaje en su teléfono. «Claire, hay un bar de jazz cerca de Crescent. Tranquilo, discreto. ¿Te gustaría?». Lo había mirado durante 1 hora antes de responder. «Rachel, ¿a qué hora?». Ya iba tarde. Clare ya estaba sentada cuando Rachel llegó, con el pelo mojado por la lluvia y una copa de vino tinto intacta frente a ella. La luz del bar era tenue y lenta, con una trompeta zumbando suavemente de fondo.
Rachel recorrió la sala con la mirada y se sentó en la mesa de enfrente. «Viniste», dijo Clare. «No era mi intención», respondió Rachel, echándose el pelo mojado hacia atrás. «Pero aquí estoy». Clare le ofreció una bebida sin hacer comentarios. Durante un rato, simplemente escucharon, la música se entrelazaba entre ellas, un ritmo que no necesitaban romper. Se sentían extrañamente seguros, como una pausa del mundo exterior. «No me pareces de las que se toman las noches libres», dijo Clare finalmente. Rachel sonrió levemente. «No lo hago». «¿Y por qué esta noche?» Rachel bajó la vista hacia su vaso. «Porque sigo pensando en cosas que no debería». La voz de Clare bajó. «¿Cómo qué?» «Como lo que dijiste», admitió Rachel. «Sobre elegir bando. Sobre ser más de lo que se espera de mí». Clare se inclinó ligeramente. «¿Y qué quieres ser?» Rachel dudó y luego susurró, «libre». La palabra quedó suspendida en el aire como humo. Clare no habló. En cambio, extendió la mano por encima de la mesa, rozando los dedos de Rachel con una cautela, inquisitiva e interrogativa. Rachel no se apartó, no planeaban ir a casa de Clare, pero la lluvia había pasado de llovizna a diluvio, y para cuando salieron del bar, sus abrigos estaban empapados. Clare abrió la puerta con un escalofrío, y Rachel la siguió adentro, sacudiéndose el agua del pelo. «Te traeré algo seco», dijo Clare, desapareciendo por el pasillo. Rachel estaba en la sala, sin tacones, con los calcetines húmedos contra el suelo. El espacio olía a cítricos y café, con libros apilados junto al sofá. Una lámpara brillaba en la esquina, tiñendo la habitación de ámbar. Clare regresó con una sudadera extra grande y unos pantalones de chándal. «Están limpios», dijo, un poco nerviosa. «No son precisamente atuendo de juzgado, pero...». Rachel los tomó, rozándolos con los dedos. La expresión de Clare se suavizó. «¿Hacer qué?» «¿Dejar entrar a alguien así sin ningún propósito, sin ninguna estrategia?» Clare se acercó. «No pienses, solo siente», hubo una larga pausa. Entonces Rachel se inclinó lenta y cuidadosamente, buscando con la mirada alguna vacilación. No la hubo. Sus labios se encontraron en silencio. Ninguna música grandiosa, ninguna declaración, solo aliento y calor, el alivio de ser vista. Las manos de Rachel se aferraron a la nuca de Clare, inseguras pero hambrientas. Clare la atrajo hacia sí, aferrándola a la tierra. Era tierno y agudo, lento y absorbente. Dos mujeres aferrándose a algo que no entendían del todo, pero que no podían resistir. Al separarse, Rachel apoyó la frente en la de Clare. «Esto es un error», susurró. El pulgar de Clare le rozó la mejilla. «Que sea hermoso», pues, horas después, yacían juntas en el sofá, completamente vestidas, con los pies enredados bajo una manta. La tormenta afuera se había calmado hasta convertirse en un susurro. «No sé a dónde lleva esto», murmuró Rachel. Clare respondió sin dudar. «Yo tampoco, pero no creo que quiera huir». Rachel se giró para mirarla. «Sigo formando parte de su equipo legal». «Lo sabes». Clare asintió. «Y sigo escribiendo la historia, pero esto», tomó la mano de Rachel. «Esto no tiene por qué ser parte de esa guerra». Rachel cerró los ojos un momento. Al abrirlos, apretó suavemente la mano de Clare. «Entonces, dejémoslo aquí por ahora». Clare asintió de nuevo, pero ambas sabían que las líneas ya estaban borrosas. Las mañanas de Rachel solían comenzar con café solo y reuniones informativas. Pero desde aquella noche en casa de Clare, se encontraba pasando un rato más en la cama, con sus pensamientos más lentos,
más tranquilos. No se había quedado. Ni siquiera habían pasado la noche juntas. Pero algo había cambiado. No estaba acostumbrada a la intimidad sin expectativas ni al contacto sin compromiso. Con Clare, todo era tranquilo, encantador, aún así, el mundo exterior no se había detenido. El caso Lely estaba cobrando fuerza. Su socio gerente la había convocado a una reunión privada. Sin agenda, solo tenemos que hablar. Eso nunca era bueno. Al otro lado de la ciudad, Clare revisaba otro mensaje cifrado de su fuente anónima. La imagen era granulada, pero inconfundible, una transacción no registrada, etiquetada como una empresa fantasma, fechada apenas unas semanas antes de que se revisaran los archivos públicos de Langley. No solo era malo. Era criminal. Pero lo que la detuvo no fueron las pruebas, sino el nombre asociado a los metadatos, Morgan R. Lo miró fijamente, con el estómago revuelto. El archivo había sido enviado desde un servidor asociado a la oficina de Bechtel. No era una prueba directa de irregularidades, pero la vinculaba con algo profundamente antiético. Clare se recostó en su silla, con las manos ligeramente temblorosas. No quería creerlo. Rachel le había mostrado dudas, conflicto, humanidad. ¿Podría estar realmente involucrada? O peor aún, estaba encubriendo a alguien. La reunión de Bechtel fue peor de lo esperado. A sus socios no les interesaba la ética, les interesaba proteger sus activos. Intentó plantear preguntas en voz baja, con cuidado, pero la respuesta había sido clara: defender a Langley o considerar otras opciones. Salió de la sala de conferencias con las manos temblorosas y un peso en el pecho. No se había dado cuenta de lo lejos que habían llegado las cosas ni de lo sola que se sentiría intentando distanciarse. Para cuando regresó a su oficina, su teléfono vibraba. Un mensaje de Clare: ¿podemos hablar? Es importante. Rachel dudó. Su día había sido un desastre, pero respondió de todos modos: ven a mi casa a las 6 de la tarde. Clare llegó sin paraguas. Tenía el pelo húmedo y las mejillas sonrojadas por el frío. Rachel la condujo sin decir palabra a la sala de estar. ¿Estás bien?, preguntó Bechtel, ofreciéndole una toalla. No, dijo Clare, directa y sincera. Encontré algo que necesito mostrarte. Abrió su portátil y abrió el documento. Rachel lo examinó en silencio, con el rostro indescifrable. Al llegar a la etiqueta de metadatos, se quedó paralizada. Clare la observaba atentamente. Necesito preguntarte algo, Rachel. ¿Estuviste involucrada en esto? Los ojos de Rachel se alzaron, agudos y doloridos. ¿Crees que lo filtré? No sé qué pensar, respondió Clare con la voz entrecortada. Solo necesitaba oírlo de ti. Rachel se sentó lentamente, como si la hubieran dejado sin aire. No, dijo. Yo no envié ese archivo, pero vino de mi oficina, lo que significa que alguien de mi equipo lo envió, y no lo vi. Clare exhaló temblorosamente. ¿Por qué usarían tu nombre? Porque era cercana al cliente. Redacté algunos de los primeros contratos. Es culpa por asociación, y ahora es rastreable. Rachel se frotó las sienes. Si esto sale mal, podría perderlo todo. Clare cerró la computadora portátil. No lo he publicado. Rachel la miró con incredulidad. ¿Por qué no? Porque me importa la verdad, dijo Clare. No solo los titulares. Y porque me importas. Las palabras se interpusieron entre ellas como un alambre al descubierto, frágiles, peligrosas. Rachel se puso de pie, paseando por la habitación. Precisamente por eso no debería haber permitido que esto pasara.
Estamos en bandos opuestos de una guerra. Claire dio un paso adelante. Pero no somos enemigos. No sé qué somos, dijo Rachel, dándose la vuelta. Solo sé que ya no puedo respirar en esa empresa. Y no quiero seguir mintiendo por gente que me quemaría hasta los cimientos para salvarse. Entonces no lo hagas, dijo Claire en voz baja. Alejarse. Rachel meneó la cabeza. No es tan sencillo. Sí, dijo Claire, acercándose de nuevo. Lo es, Rachel la miró, realmente la miró. Se le quebró la voz al hablar. No quiero perderte por esto. Claire le tocó la mano, entonces no me des una razón para alejarme. Hubo un silencio pesado, lleno de cosas que ninguno de los dos podía decir en voz alta. Necesito tiempo, susurró Rachel. Claire asintió. Puedo darte eso, pero no para siempre. Esa noche, Claire se fue sola. Rachel permaneció junto a la ventana mucho después de que ella se fuera, mirando fijamente la oscuridad, con el reflejo de su propio rostro en conflicto mirándola. El mundo que había construido se desmoronaba, y ella empezaba a preguntarse si era lo mejor que le podía haber pasado. El silencio en el apartamento de Rachel había cambiado. Ya no era apacible. Latía con inquietud. Su teléfono vibraba constantemente, los socios exigían explicaciones, los clientes amenazaban con retirarse, el equipo de Langley se enfriaba con cada mensaje sin respuesta. Pero Rachel los ignoró a todos. Pasó la mañana redactando algo que nunca pensó que haría, una carta de renuncia. Las palabras no le salieron con facilidad. Se sentía como si estuviera derribando una parte de sí misma que había pasado 15 años construyendo. La imagen pulida, la invencibilidad, la reputación, todo se resquebrajaba con cada frase que escribía, pero algo en su cabeza cambió. Por fin había cruzado la línea. No por Claire, ni por la fuente, sino por la verdad, y ésta se negaba a seguir silenciada. Imprimió, dobló la carta con firmeza y la metió en un sobre sencillo. Claire, mientras tanto, estaba sentada sola en un rincón de la redacción, intentando no darle demasiadas vueltas a los últimos días. No había tenido noticias de Rachel desde que salió de aquel apartamento. Una parte de ella temía haber insistido demasiado. La otra, la terca y esperanzada, sabía que Rachel no era de las que ignoran la verdad una vez que sale a la luz. Pero el tiempo se agotaba. Su editor la presionaba para que les diera una actualización. Estaban planeando un nuevo artículo sobre el escándalo de Langley, y se suponía que la historia de Claire lo encabezaría. Volvió a mirar el archivo cifrado. Aún sin abrir. Aún protegido. Cerró su portátil y salió de la redacción sin decir palabra. Rachel entró en la firma por última vez. Las paredes que antes parecían un lugar de poder ahora parecían estériles. Hola, pasó junto a colegas que la saludaron con sonrisas forzadas, sin darse cuenta o quizá fingiendo ignorar lo que venía. Le entregó el sobre directamente al socio gerente. Este lo abrió, hojeó la carta y levantó la vista. Esto no es un juego, Rachel, dijo con calma. Es mi vida y la voy a recuperar. Le estás dando la espalda a tu futuro, dijo. Ella esbozó una leve sonrisa. No, voy hacia uno mejor. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió, con los tacones resonando contra el suelo de mármol, la espalda recta y los hombros finalmente ligeros. Claire estaba en casa cuando llamaron. Abrió la puerta y encontró a Rachel, con el pelo mojado por el viento, un sobre de papel en una mano y una mirada que Claire no le había visto antes. Una resolución. Rachel entró sin decir palabra. Le entregó el sobre a Claire. Hecho, dijo. Claire lo abrió. Leyó la carta y se quedó sin aliento al llegar a la última línea. Renuncio a este cargo y a cualquier defensa que me pida silenciar lo que sé que es correcto.
Clare levantó la vista, con el corazón latiéndole con fuerza. «De verdad que lo hiciste», dijo. Rachel asintió. «Y quiero ayudar a terminar esto con buen pie». Clare se acercó lentamente. «¿Qué te cambió?», preguntó Rachel. «Y a mí, y el espacio entre nosotras que no se basó en estrategias ni juegos de poder, solo en honestidad». Clare tragó saliva con dificultad, con la emoción subiendo por su garganta. «No sabía qué esperar cuando te conocí», dijo en voz baja. Pero no era esto. No era alguien lo suficientemente valiente como para renunciar a todo. «No renuncié a N. Todo», susurró Rachel. «Aún te tengo si te quedas». Clare no respondió con palabras. Se inclinó y la besó suave y profundamente, como si hubiera estado esperando ese momento exacto. Rachel respondió al instante, sus manos deslizándose alrededor de la cintura de Clare, asentándolas. Esta vez no había tensión, ni vacilación, solo claridad. Más tarde, sentadas juntas en el sofá, Rachel apoyó la cabeza en el hombro de Clare. «No sé qué pasará después», dijo. «Lo escribimos», respondió Clare. «Juntas». La sala del tribunal estaba silenciosa pero pesada. Rachel se sentó al frente, con la postura serena, las manos cuidadosamente cruzadas sobre la mesa. Ya no vestía los colores de su antiguo bufete, ya no estaba en la nómina de Langley. Hoy no era abogada defensora, sino testigo. Clare observaba desde la última fila, libreta en mano. Aunque por una vez no estaba allí para informar. En realidad, no. Estaba allí por Rachel. La fiscalía actuó con rapidez. El imperio de Langley se desmoronaba a toda velocidad: fraude electrónico, empresas fantasma, acuerdos extraoficiales. Las filtraciones anónimas habían abierto el caso, pero era el testimonio de Rachel lo que podía confirmarlo todo, y ella lo sabía. El juez la llamó al estrado. Rachel se acercó, prestó juramento y se sentó. Clare contuvo la respiración. «Señorita Morgan», comenzó la fiscal, «¿cuánto tiempo trabajó en el bufete que representaba al señor Langley?» 15 años, respondió Rachel con firmeza. «¿Y cuánto tiempo trabajó como asesora legal del señor Langley concretamente?» 3 años. «Durante ese tiempo, ¿se enteró de alguna transacción financiera que se omitiera intencionalmente de la divulgación pública?» Una pausa. Rachel miró al otro lado de la sala. El corazón le latía con fuerza, pero la voz no le tembló. «Sí». Un murmullo se extendió por la sala. «¿Se informaron estas omisiones internamente?» Fueron señaladas por un asociado junior. Los socios senior ignoraron las preocupaciones. «¿Y usted?» La voz de Rachel se suavizó, pero no vaciló. «Intenté escalar el asunto. Me dijeron que me centrara en la estrategia del cliente. Cumplí. Lo lamento». A Claire le picaron los ojos al observarla. «¿Qué la impulsó a presentarse ahora?», preguntó el fiscal. Rachel lo miró directamente. «Porque alguien me recordó que el silencio es una elección, y ya no lo elegiré». Para cuando Rachel bajó del estrado, la sala había cambiado. Los susurros habían cesado. Había respeto en la quietud y la sorpresa. Clare se quedó atrás cuando Rachel pasó junto a ella, sus miradas se cruzaron brevemente. No intercambiaron palabras, solo una mirada que decía: «Hiciste bien en creer en mí». Fuera del juzgado, Rachel se apoyó en el muro de piedra, permitiéndose por fin respirar. Clare se unió a ella un momento después, envuelta en su abrigo. «Estuviste genial ahí dentro», dijo Clare. Rachel esbozó una sonrisa cansada. Estaba aterrorizada. «No lo parecías».
Pensé en ti todo el tiempo, admitió Rachel, en que nunca quiero ser alguien en quien no puedas confiar. Clare se acercó. No lo eres. Se quedaron de pie en el frío durante un largo minuto, con el ruido de la ciudad arremolinándose a su alrededor, pero sin interrumpir el momento. Rachel miró el tráfico y luego volvió a mirar a Clare. ¿Qué pasa ahora? Ve a escribir tu historia. Clare dudó. No, esta no. Rachel parpadeó. No la vas a publicar. Tengo suficiente para seguir sin nombrarte. Y además, Clare tomó la mano de Rachel. Algunas historias son más importantes extraoficialmente. Rachel entrelazó sus dedos. No te merezco. Clare sonrió. Quizás, pero estoy aquí de todos modos. Esa noche, se sentaron en el pequeño balcón de Clare, abrigadas con suéteres, compartiendo una manta y una copa de vino. El cielo estaba despejado por primera vez en días. Rachel se apoyó en el hombro de Clare. Ya no quiero esconderme. Entonces no. Lo digo en serio, dijo Rachel. Nosotras, quiero más. Todo. Clare se giró hacia ella, apartando un mechón de pelo de la mejilla de Rachel. Yo también. Su beso fue silencioso, pausado, lleno de todo lo que ya no necesitaban decir en voz alta. A lo lejos, la ciudad seguía su curso, más rápida, más ruidosa, sin percatarse de que dos mujeres en un balcón acababan de elegir algo aterrador y hermoso, la una a la otra. 3 meses después, Rachel se despertó con el olor a café y el suave tintineo de las llaves. Clara estaba en el suelo de la sala, con las piernas cruzadas y el portátil sobre las rodillas, absorta en la escritura. La luz del sol se filtraba por las cortinas, proyectando un suave resplandor dorado por la habitación. Rachel se apoyó en el umbral de la puerta, descalza y todavía en camisa de dormir, observándola con discreta diversión. «Llevas horas despierta», murmuró. Clare levantó la vista y sonrió. «Los plazos no esperan a nadie». «El desayuno tampoco», dijo Rachel, levantando 2 tazas. «¿Ofrenda de paz?» Clare aceptó la taza y dio un sorbo. «¿Intentas sobornar a la prensa?» «Ya lo hice», bromeó Rachel. «Y funcionó. Me conseguí un asiento en primera fila para ver tu proceso». Clare arqueó una ceja. «Sabes que eres la razón de ser de esta historia, ¿verdad? Sin ti, no habría tenido la visión completa». Rachel se sentó a su lado. «Y sin ti, todavía estaría sentada en esa oficina de la esquina fingiendo no ahogarme». Se sumieron en un silencio relajado, construido a partir de conversaciones nocturnas, comida para llevar compartida y la comprensión tácita de que habían reconstruido algo de las cenizas, algo real. La nueva oficina de Rachel era modesta, una casa de piedra rojiza reconvertida que compartía con otros 2 abogados. El bufete se centraba en los derechos civiles y la defensa de organizaciones sin fines de lucro. Sin torres de cristal, sin clientes corporativos, pero cada caso se sentía como suyo. Clare la había visitado una vez, llevando donas y tomando notas para un futuro artículo que tal vez nunca se publicara. «Este lugar te sienta de maravilla», había dicho. «Se siente como volver a respirar», había respondido Rachel. El contrato del libro de Clare se había cerrado. No era una revelación, sino unas memorias de sus años buscando historias, descifrando la verdad en medio del caos. Un capítulo, el capítulo 9, se titulaba La mujer del traje gris. Nunca mencionaba el nombre de Rachel, pero ella lo sabía. Una tarde lluviosa, pasearon por el parque, con los paraguas olvidados en casa, los abrigos húmedos y los dedos entrelazados. ¿Alguna vez has pensado en qué habría pasado si nunca nos hubiéramos cruzado?, preguntó Clare. Rachel se rió.
Seguiría justificando las mentiras de los demás. Probablemente estarías persiguiendo a alguien más por un escándalo diferente. Suena agotador. Clare dijo. Rachel le apretó la mano. Me alegro de que fueras tú. Clare se detuvo. Lo digo en serio, Rachel. Cambiaste mi forma de ver el mundo. Me hiciste creer que podía cambiar la mía. Estaban bajo un dosel de árboles desnudos, la ciudad borrosa y gris tras ellas. Rachel se inclinó y la besó, suave y segura, como algo practicado y verdadero. Más tarde esa noche, acurrucada en el sofá con los pies de Clare en su regazo y una película a medio ver parpadeando en la pantalla, Rachel dijo, creo que deberíamos mudarnos juntas. Clare parpadeó, sorprendida. Rachel añadió, oficialmente, quiero decir. Estás aquí todo el tiempo. La mitad de tus libros ya están en mi apartamento, y mi café sabe mejor cuando lo preparas tú. Clare sonrió lentamente. ¿Me lo preguntas o me lo cuentas? Rachel se encogió de hombros. Un poco de ambas cosas. Clare se acercó, besó la cabeza de Rachel y susurró, entonces sí. No necesitaban un momento dramático ni un anuncio grandilocuente, solo un juego de llaves de repuesto, una estantería nueva y un cajón vacío. De alguna manera, parecía que todo y nada había cambiado. Porque lo que tenían no era espectáculo. Se había construido en la quietud, las miradas, las conversaciones, la honestidad forjada a fuego.